Uso enfermizo llamó la atención de todos. Al día siguiente, parecía recuperarse, los ojos volverían a brillar, los labios tomó un tono rojo sangre y su figura esbelta, rota la víspera por la cansancio, se enderezó con altivez. El almirante seguía en Gourki. El cedido a las persuasiones de anfitriones hospitalarios, olvidó sus miedos y su odio a esa ubicación. Por Mila, tenía todo un interés especial. Él la estudió y la observó al mismo tiempo. Aunque su antigua amistad con el padre fallecido facilitó tales observaciones. Además, una relación de lo más cálida y amistosa estalló entre el almirante y Georgi Lvovich. Todas las noches el joven venía a hablar con él. Antes de ir a dormir, y no faltaron temas. Una vez, Mila estaba de nuevo con eso. Aspecto debilitado y enfermizo, lo que te hizo Morel redobló su cuidado por ella. Todos en Gourki mostraron gran preocupación por la apariencia, cada vez más acentuado, de lividez de la hija de Marussia. Poco antes de estos hechos, el Zamiatin recibió un telegrama informándoles del aviniendo de cierto profesor y científico, Franz Gottliebovich Weber, de quien Filip Nikolaevich se hicieron amigos después de uno de sus viajes a negocio en Alemania. Franz Gottliebovich era un hombre fornido, con ojos pequeños e inexpresivos, con la cara enrojecida y labios redondeados, gruesos y rojos que daban la impresión de una salud inquebrantable. Ya a su llegada, no causó una buena impresión en el invitados de la familia Zamiatin por sus aires arrogante y poco elegante, porque en sus conversaciones imponían a cada uno su saber y sus convicciones, sin dejar lugar a ninguna disidencia de opinión. Entonces todos evitaron entrar en litigio con el profesor Weber para no ser desagradable con los anfitriones. Ese día, sin embargo, la preocupación por Mila hizo. Todo cambia. El almirante nunca apartó los ojos de Mila, sintiendo, cada vez más, un desastre sentimiento. Madame Morel caminó arriba y abajo retorciéndose las manos con exasperación, ya que ya no sabía qué hacer para que tu alumno mejore. Demasiado nervioso, dirigiéndose a Zamiatina, le pregunté, querido amigo, ¿no tendrías ovejas negras en estas paradas? Creo que no, tenemos crianza de ovejas, pero creo que son todos blancos. ¿Por qué quieres saber? Respondió, sorprendida, Zamiatina. Porque para que Mila se fortalezca y regrese a normalidad, necesita tomar sangre fresca de oveja negra. ¿Podrías conseguir una taza de sangre para ella? Los presentes quedaron petrificados por tal explicación y petición. Bedrinsky inmediatamente miró al almirante, pero este tranquilamente preguntó, señora Morel, ¿sabe entonces lo que es el mal aflige a Mila? Era un médico que, en lugar de recetarle medicamentos convencionales, le ordenó que le diera una medicina tan extraña. Explícanos por qué deberías administrar sangre fresca de carnero, y el animal es específicamente de color negro. ¿Es difícil entender la razón de tal prescripción? Nadie realmente lo ha hecho, eso es seguro. Definir la enfermedad que afecta a Mila, Iván Andreevich, comenzó la dama Morel. Hace unos años, Mila y yo viajamos a viaje a Inglaterra y nos quedamos en la propiedad de un gran amigo mío. Mila estaba feliz y participó en todas las actividades que nuestro anfitrión proporcionado. Nos dimos cuenta de que después de un tiempo, Mila perdió su vivacidad, cansarse. No me preocupé mucho, porque al día siguiente siempre me levantaba de buen humor y activo de nuevo. Los días transcurrieron con nuevas fiestas, paseos e intensa vida social, pero se notaba que, en cada día, Mila se volvió más débil y apática, con una palidez aterradora, sin recuperarse completamente al día siguiente, dejándonos muy preocupado. A pesar de todo, Mila no quiso detener la diversión. Alegando que fue algo pasajero, que nos preocupamos por nada, porque estaba muy bien salud. Una mañana brillante, todos salimos a cumplir otro día de varios eventos. Mila estaba muy pálida y rota, pero insistió estando bien y con ganas de sumarme a la gira. En el medio del día, mientras hacíamos un picnic en el campo, Mila, después de una carrera de caballos, llegó llevado por uno de los invitados con la muerte estampado en la linda carita, no había ninguno color en sus mejillas, parecía una estatua de mármol. Estaba desconcertado, comencé a gritar desesperadamente, dejando a todos aterrorizados. Nuestro anfitrión, sin pérdida de tiempo, recogió a Mila y la llevó a una choza cercana, donde se podía ver una hermosa rebaño de ovejas, seguido, por supuesto, por todos los que estaban allí. En el camino, ahí me explico si encuentras un pastor tuyo rebaño, siempre quise ser sanador de todos los males. Con el alboroto, un hombre salió de la choza. Anciano vestido con piel de animal con un bastón en manos arrugadas, que, mirando fijamente Mila, nos ordenó entrar y acostarla en un catre, pidiendo que solo la persona responsable de la joven
Así que con la muerte en mi alma me senté solo en un taburete al lado de Mila, mirando al anciano pastor que en silencio le tocó la frente, centrándose en la parte superior de su bonita cabeza dorado. Después de lo que me pareció una eternidad, él habló: pobre niño. Poco sabe el destino que lleva. Tenemos que darnos prisa si queremos salvarla y hacerle recuperar sus fuerzas vitales. Ese niño, señora, no es un ser humano normal como los demás. En ese momento, puedo decir, señores, que sospeché de la viejo y lo tomé por un loco y un charlatán. ¿Cómo podría tragar tal declaración sobre mi amada Milla? Pero él, a pesar de la ira estampada en mi cara, continuó: aprende, mi señora, cada vez que esto joven demuestra lividez y agotamiento, debe ser sangre fresca de carnero negro. O sangre le devolverá la fuerza y la vida, porque ella es hija vampiro. Ahora, pensándolo bien, creo que tal vez el anciano tenía razón el pastor al llamarla hija de vampiro, reflexionó Madame Morel. Dirigiéndose a Zamiatin, continuó: comprenderás cómo me impresionó tal declaración. Además, estaba tan poseído, hasta el punto de querer matar al viejo idiota que se había atrevido a ofender a un niño inocente. Pero él no sacudió y dijo en voz baja: no se enoje, señora, digo esto para que el señora sabe todo, ella no lo hace de todos modos, está oyendo. Y necesito darte la sangre para beber fresco de oveja negra, por la noche, poner en su acostar algunos conejillos de indias. Que tú proporcionará fuerzas vitales. Se fue, luego regresó con un gran taza de sangre caliente. Poniéndolo delante de Mila, te dijo que la ayudaras a sentarse. Un minuto luego abrió los ojos, se volvió con avidez taza y de hecho revivió. De vuelta en París, consulté a nuestro médico, el doctor Bomper, y describió la caso con el pastor. Este último, al principio, se echó a reír y dijo que para los anémicos sangre fresca de hecho fue muy útil, aunque la mayoría se negaría a tomarlo debido al disgusto sugerido. También agregó que si Mila pudiera tomar la sangre, solo podía elogiarla, siendo seguro que el color de la oveja no tiene evidentemente alguna importancia en términos prácticos. Cuanto a los conejillos de indias, era una vieja simpatía y en todo caso no hizo daño. ¿Pero por qué preguntaste, hoy, precisamente, la sangre de la oveja negra?, preguntó Zamiatin. Tenemos los blancos y no sé si hay negros, terminado. Tal vez suene extraño, por así decirlo, pero yo me convencí de que la sangre de la oveja negra tiene un mejor efecto sobre ella, y el de las ovejas el blanco te da ganas de vomitar. Eso también es simpatía, la ciencia ya confirmó la influencia de los colores en el organismo humano. Probablemente el color blanco reacciona de manera diferente en el organismo sensible de Ludmila Vyacheslávovna, argumentó Zamiatin. Y eso es todo, eso es todo. Usted tenía razón. Ahora yo recuerdo que desde pequeña a Mila no le gusta trajes blancos. Entonces, el efecto de los colores en enfermedades, como el rojo en el cura de la viruela. El profesor no participó en la conversación, aparentemente inmerso en sus ensoñaciones. El doctor Weber era un alemán con gran capacidad de trabajo pero horizontes limitado, a quien los estudios de materias exactas fortalecieron sus convicciones materialistas, haciéndolo intolerante con concepciones que diferían de las propias y únicas reconocer lo que se puede pesar o medir. No, exclamó de repente, interrumpiendo la conversación. Me molesta ese idiota, el pastor. Bretón, ¿cómo es posible a mediados del siglo XX encontrar en Europa, no en una tribu de aborígenes, cualquiera que crea en fantasmas, gusanos y vampiros? ¿Esto es increíble y repugnante? ¿Cuándo logrará finalmente la ciencia disipar las tinieblas de la innoble ignorancia y desarraigar las tabúes que avergüenzan a la humanidad moderna? Ah, estoy de acuerdo contigo, Franz Gottliebovich, exclamó Masalitinov con ardor. Hacia las supersticiones son una cosa terrible, y sobre todo, contagioso, lo que es peor. Al escuchar esta tontería increíble, ya no sabes qué creer. Los que las difunden son mentirosos, y los que creen que son idiotas o simplemente tontos. Corrigió calurosamente el profesor. Oh, no sea tan estricto, profesor, ¿mentirosos y tonto? ¿Cómo puedes condenar cruelmente a aquellos que creen, no en lo sobrenatural, que no existe, pero en los hechos aún no explicados por ciencia? Así sucedió con la electricidad, la rayos X y análisis espectral que hace 200 años detrás también eran incomprensibles para nosotros. Todavía que las llamadas supersticiones son tan viejo como el mundo, antiguamente sociedad creía en estos fenómenos, y entre ellos, contó con ilustres luminarias de la humanidad, tales como Sócrates, Platón, Pitágoras, etc. Adelante, sostuvo Bedrinsky y agregó. Les cambiaron los nombres y no los objetos. Designada.
Taifen, dios del mal de los antiguos, es el diablo o, si se quiere, bajo este nombre comprensión común de los espíritus malignos, y Amenti y el infierno son su morada. La existencia de los malos espíritus fue reconocido por los santos muy respetado, aun en el silencio de vuestras celdas o en el desierto, durante las oraciones ardientes, estos seres superiores son tan obstinadamente tentados por los demonios, que solo confiando en una fe y una voluntad inquebrantables hierro, los ascetas son capaces de resistir estos criaturas sin valor. El profesor se disolvió en una risa desdeñosa y respondió, dando una sonrisa irónica, cuando quieras discutir este tema, Georgi Lvovich, te aconsejo que nunca recurras a este último argumento, es decir, las visiones de santos los venerados individuos que han venido a vida en la ociosidad y la pereza, cantaba los salmos, inútiles para nadie, no eran más que fanáticos, cuya constante soledad contribuía enormemente a las ocurrencias de alucinaciones. Mi convicción es la siguiente, el hombre es siempre un hombre, ya sea en el desierto o lo que sea, instintos y pasiones naturales, emociones reprimidas generan imágenes seductoras en forma de criaturas tentadoras, personificando en sus deseos fundamentales insatisfechos. En cuanto a las supersticiones en la antigüedad, estos no prueban nada, porque los conceptos erróneos no se vuelven más respetados solo porque son viejos. Finalmente, debo decirte que todas estas historias de fantasmas, demonios y hechiceros son una mierda, visto ninguno de ellos ha sido confirmado por personas serio y confiable. Su error, profesor. Hay numerosos casos increíbles e incluso hechos de magia negra que son grabados por personas respetadas como confirmado por escrito, aseguró tranquilamente el almirante. ¿Y puedes decirme al menos una historia como esa, registrada en las actas? Preguntó el profesor burlón. Sin duda. ¿Conoces la historia de visión del emperador sueco Carlos XI? No, reconozco mi ignorancia en esto, pues nunca me interesaron los temas intangibles, respondió el profesor sonriendo. La historia de esta visión profética de Carlos fue presentado en presencia del emperador y el documento se conserva en el archivo estatal sueco. Aquí está resumido. La noche del 17 de septiembre de 1676, el rey, sintiéndose indispuesto, se acostó, y en su cama estaba el canciller Belk. A medianoche, el rey se despertó y, mirando de vez en cuando hacia la ventana, vio una luz en la sala de la sede, ubicada en la parte enfrente del edificio. Apuntó esa luz a la canciller y planteó la posibilidad del peligro de un incendio. Pero el canciller le certificó que la luminosidad vista era un reflejo de la luz de la luna en el vaso. El rey no discutió y trató de conciliar el sueño. Otra vez, y cuando tiempo después llegó el asesor de Belk, pariente del canciller, para saber cómo estaba la salud del rey, otra vez todos vieron la extraña luz en la misma habitación enfrente. La pregunta de si el consejero sabía algo del fuego, insistió en que era simplemente un reflejo en el cristal. Pero esta vez el rey ya no creyó en las explicaciones, porque vio cómo se movían las figuras humanas en la habitación y luego llegó a la conclusión de que algo estaba pasando extraño. El rey se levantó, se puso los zapatos y ponte la túnica. Señores, dijo, el que teme a Dios no temas nada más en el mundo. Quiero ver qué pasa teniendo lugar en la sala de la sede. En primer lugar, envió por el administrador del palacio para traer la llave a la sala. Cuando llegó, acompañado por el concejal Oxenstern, todos fueron a la pasaje secreto, ubicado en la planta baja justo debajo del dormitorio del rey y al lado del anciano dormitorio de Gustavo Eriksson. Junto a la puerta de corredor secreto, el rey envió a uno de los escoltas lo abren, pero todo, tomado de asustados, rogaron al rey que los liberara de llevar a cabo tal orden. El valiente Oxenstern, que nada temáis, dijo, Su Majestad, juré sacrificar su vida, pero no abras esta puerta. Nervioso, el rey tomó las llaves y abrió. Mismo. Tan pronto como las antorchas iluminaron el salón, todos vieron las paredes, el techo e incluso el suelo quemado. Sin embargo, el rey, después tras una breve indecisión, cruzó el pasillo y les dijo a los compañeros que abrieran el segundo puerta, la dotación de la sala de la sede. Todos temblaron de terror y dudaron en obedecer. La orden, así que lo anticipó, lo abrió él mismo y se detuvo petrificado en el umbral. La habitación más allá estaba brillantemente iluminada. A mesa larga en el centro, se sentó en el sillas unas 16 personas con cara severo, antes de cada uno de ellos era un libro abierto. Entre ellos se sentó un joven rey de unos 17 años, con corona y cetro en manos, moviendo la cabeza nerviosamente, mientras los regalos se daban sucesivamente azotando los libros colocados frente a ellos. Repentino Carlos notó, cerca de la mesa, andamios de madera, atónito, presenció la ejecución por los verdugos de varias víctimas, cuyas cabezas rodaron por el suelo y cubrieron los cuerpos con sangre torrencial. Sus pies. Todos los convictos parecían jóvenes y juzgaban por los trajes, eran nobles.
temblando de terror, como testigo del registro, el rey se volvió y, con nuevo asombro vio el trono medio inclinado y junto a él estaba de pie un hombre de unos 40 años. El rey dio un paso atrás y exclamó: «¡Oh Dios Todopoderoso! ¿Cuándo será esto pasar? Ten piedad, Señor, y dinos qué podemos hacer». Entonces el joven rey, sentado en el trono inclinado, pronunciado: «Todo lo que estás viendo no sucederá en su tiempo, pero en el reinado del sexto monarca síguelo. Tendrá mi edad y apariencia, y entonces sucederá lo que ves. Este es él», señaló al hombre que estaba de pie junto a la trono, «será mi tutor y gobernante. Antes, sin embargo, algunos nobles intentarán derrocarme, pero pagarán con la vida. Posteriormente el trono será ocupado por mismo gobernante, un poderoso soberano, bajo el gobierno del que Suecia prosperará, no sin antes de perder demasiada sangre. Como tú eres el actual rey de Suecia, transmitir a los descendientes el instrucciones apropiadas». Tan pronto como el joven rey o quienquiera que hubiera asumido las facciones quedaron en silencio, la luz de la habitación se apagó. Ahora intentaré, hasta donde pueda recordar, repetir las palabras constante en los minutos. Uno puede imaginarse en qué estado de asombro salimos de la habitación, y cuando cruzamos la corredor, justo antes de revestir con piso negro, este volvía a la normalidad. Volvimos a mi habitación e inmediatamente comencé a escribir el presagio. Y porque todo es verdad lo certifico con mi juramento, como es justo que Dios ayudara, Carlos XI, rey de Suecia. En la calidad de testigos presentes, vimos lo descrito por su majestad y certifique su cuenta con el nuestro juramento, y que Dios nos ayude. Firmar, Carlos Beelke, canciller N. R. Beelke, consejero A. Oxenstern, asesor Peter G. Rauelen, Wagenmaster adjunto. Aquí, querido profesor, está la historia de la visión del rey Carlos XI, tal como es descrita y firmada por mismo, y certificado por testigos respetado, que no se puede negar. Luego, simplemente abra la historia de Suecia y usted estará convencido de que el presagio hecho en 1676 en realidad sucedió en 1792. El cortesano sueco Ankarström, miembro de la trama de una mujer joven nobleza, mata, en un baile de máscaras, al rey Gustav III y más tarde muere con sus cómplices en andamio. Rey Gustav IV, 14 a 15 años, sucede a su padre bajo la regencia de su tío, el duque de Zudermely quien, después de que Gustav IV fuera destronado, asume el trono y reina gloriosamente por largo tiempo. Atento, todavía con visible desconfianza, lo escuché. «Maestro». Cuando terminó la historia, dijo, encogiéndose de hombros: «Ese hecho, Iván Andreevich, sería muy convincente si hay que creer en dos cosas. Primero, la autenticidad del documento no podría ser falsificado ya después de los sucesos. Y, en segundo lugar, ¿acaso el rey y sus 4 sujetos victimizados por una alucinación colectivo? Vieron algo, y sin embargo, de noche, y eso vaga impresión más tarde creó una profecía verdadera. Además, estaban en solo 5, concluyó Weber. ¿Y a qué número restringís una alucinación colectiva? En otras palabras, ¿qué garantía de que necesita considerar un caso ocultismo probado?», preguntó Bedrinsky. «¿O dices que fue la visión del rey sueco que ocurrió en noche? Bueno, entonces les contaré un caso sucedió durante el día, escuchado por miles de personas, presenciado por 2 reyes y sus séquitos. Él era en París, unos días después de St. Bartolomé. Gritos desgarradores, el ruido de la lucha, los gemidos de los heridos y moribundos se escuchaban en el aire, alarmando a toda la capital. Estos gritos duraron 3 días seguidos, lo cual es bastante extraño ser una alucinación. Y aquí, en uno de estos días, en el Louvre ocurrió un fenómeno, provocando entre los presentes un verdadero terror. Desde las salas del Louvre, el rey jugaba al ajedrez Carlos IX y Enrique, rey de Navarra, futuro monarca de Francia, Enrique IV. De repente vio la mesa y el tablero de ajedrez llenos de gotas de sangre roja brillante. Carlos IX palideció y arrojó su cuerpo hacia atrás, luego apartó la mesa y se fue a toda prisa. El próximo de ambos reyes, presentes en la sala, fueron testigos de este fenómeno. Egripe de Ovinia lo recuerda en sus memorias, y el caso también es mencionado por Enrique IV. «Creo que leí sobre eso un día», vaciló el maestro. «Pero este caso no merece mucho confianza. Todos estos pueblos antiguos eran de credibilidad fácil, supersticiosa y sin educación, propenso a las tentaciones. Enrique puede tener pinchó el dedo y una gota de sangre cayó sobre él. Tablero de ajedrez, mientras que la conciencia pecaminosa de Carlos IV lo imaginó como un charco, rezumando por todos los lados. ¿Quién puede discutir el hecho de que homicidios, bajo la influencia del terror del crimen comprometido, combinado con una mala conciencia, a ser víctimas de alucinaciones?
Todos vieron. Y aquí una leyenda creada y comprobada. No, señores, no me hables de estos fenómenos centenarios y, si me quieren convencer, jaja, contienen algo de historia reciente, explicada por la ciencia, o al menos por una investigación él sería. Casi en nuestro tiempo, fue investigado por un tribunal y confirmado bajo juramento por más de 20 testigos y tenía cientos de deposiciones. Esta vez no se trata visión, pero se refiere a los fenómenos de la magia negro, comenzó el almirante con impasible frialdad. El profesor le dirigió una mirada sospechosa. ¿El proceso de magia negra o hechicería fue abierto en un tribunal real? ¿Y en el siglo XIX? ¿Estás bromeando, Iván Andreevich? Dios no lo quiera. Lo verás por ti mismo. He aquí toda la demanda en su sencillez, juzgada a principios de 1851 por el Tribunal de Paz de Gerville, departamento del Bajo Sena. Desde el principio, el conflicto se destacó por su extrañeza. No era un hechicero que se sometió al proceso en el corte, al contrario, fue este, herido, quien hizo una demanda de reparación. Pastor correcto, llamado Torel, presenta una denuncia al juez de paz contra un sacerdote de la ciudad de Sideville y exige una indemnización por golpes de los que fue víctima. Aquí hay un resumen: los hechos que dieron lugar a la golpiza por parte del sacerdote y que sirvió de fundamento a la queja del pastor. En Sideville, o en sus alrededores, vivían un hechicero del pueblo, famoso en todo el distrito por sus curas por la medicina oculta. Olvidé el nombre de ella, y la llamaré por la letra N, porque su papel en el proceso es secundario. Para feria causa o no, el abad Tunel de Sideville acusó a N de varios esquemas, como resultado de lo cual algunos de los clientes del hechicero incluso pagaron con vida misma, y así N fue llevado a prisión y tuvo que pagar una multa. Poseído con el desmoralización, profirió amenazas y juró venganza. A partir de este momento, N como desaparece de escena y en su lugar aparece el pastor Torel. En la audiencia, el pastor confiesa ser un mero y respetuoso servidor y discípulo de N, su representante oculto, vengador y ejecutor de la voluntad del amo. Sobre la casa del venerable sacerdote, un verdadero huracán de fenómenos extraños, y la furia vengativa de Torel se centra en dos muchachos, uno de 12 y otro de 14, educados por el abad Tunel para ser novicios. Primero, hay fuertes golpes en las paredes, y estos crujen y amenazan con derrumbarse. Las autoridades interfieren y, en presencia de decenas de testigos, la casa y sus dependencias son investigados, incluso con el apoyo del pueblo, pero los esfuerzos por explicar los hechos no coronar con éxito ni siquiera cuando el edificio sufre los choques más intensos. Los fenómenos más luego se intensifican, se diversifican y más fuerte. Los objetos comienzan a se mueven, las mesas se vuelcan solas, los sillas andan por la casa, cuchillos, cepillos y los breviarios cambian de lugar. Las escenas suceden divertido, como por ejemplo, la pala y las tenazas bailan la mazurca o los fierros deslízate hacia el fondo de la habitación. Todos estos hechos y muchos otros han sido certificados por numerosos testigos, incluidos los inteligentes y respetados, como el doctor de Banneville, el sacerdote, el vicario Eserouja y finalmente el intendente y todo el plantel de autoridades municipios. Fue el pequeño alumno del abad quien más sufrió. Tunel. Torturado por convulsiones, afirmó ser perseguido por una figura en una blusa. El niño siempre estaba asustado y su condición cuidado serio inspirado. Una vez, siendo habitación llena de gente, de repente, el sonido de una fuerte bofetada y el niño soltó un grito. Los testigos afirmaron que en la cara del pobre se grabó una huella dactilar clara. El novato, llorando mucho, dijo que acababa de notar un gran mano dando el golpe. ¿Y todos esos cuentos de viejas eran confirmados en la corte?, preguntó el profesor, dudando visiblemente entre creer o reír. Como he tenido el honor de decirles, todo esto fue confirmado bajo juramento en la corte por docenas de personas. Pero déjame continuar. Obviamente, tales fenómenos se extendieron a través. Todo el barrio, los curiosos no pararon, llegaron, y la casa del sacerdote reunió gente del clero. Uno de los abades presentes tenía pequeñas nociones de ocultismo. Sabía que los espíritus malignos, guiados por un hechicero, temían a la espada afilada y decidió intentarlo. Los primeros esfuerzos fueron inútiles, el clero se quedó desanimado y ya quería renunciar a otras experiencias, cuando el último golpe provocó un efecto inesperado. Olvidé mencionar que entre las personas involucradas en los episodios de Sideville también estaba el célebre escritor y espiritista Marvel.
Intentó ponerse en contacto con él fuerzas invisibles a través de los latidos y tu intento demostró estar más allá de cualquier expectativa. Una entidad invisible respondió, y aún reveló gran conocimiento sobre todo referido a los entrevistadores. Desde lejos llegó una voz pronunciando claramente, «Perdóname». Todos la escucharon y al principio estaban melancólico. Entonces uno de los sacerdotes comenzó a hablar con el ser invisible a través de la Marvel. Esta vez la experiencia fue exitosa y tuvo lugar una interesante conversación. «Pide perdón», dijo el abad Tnel. «Vale, lo perdonamos, pero con una condición, seas quien seas, ven y pregunta perdón a ese niño personalmente». «Está bien, pero ¿nos perdonarás a todos?», preguntó la voz. «¿Sois muchos?», se convirtió en el sacerdote, asombrado. «Somos 5, contando al pastor», fue el respuesta. «Os perdonamos a todos», prometió solemnemente el abad. Desde entonces cesaron los fenómenos, la paz y la tranquilidad volvieron a reinar en la casa. Hacia el mediodía, el pastor Torel se presenta en la casa del cura. Su rostro, que trata de ocultar con su sombrero, estaba cubierto de arañazos y había sangre en él. Algunos puntos. Tan pronto como el pequeño novicio lo ve, comienza a temblar y gritar, «Aquí está el hombre que me ha estado persiguiendo durante 2 semanas». El pastor intenta explicar su venida con pretexto simple, pero, instado por el sacerdote a confesarse y disculparse con el chico que estaba persiguiendo, se cae de rodillas y se arrastra hacia su víctima. «Sí, sí, perdona. Perdona», repite. Acercándose a la niña, la agarra con ambas manos. Poco después de que todos se dieran cuenta de eso, a partir de este contacto, la condición del niño empeora. Segundo encuentro del sacerdote con el párroco tuvo lugar en el ayuntamiento frente a numerosos testigos. Torel se arrodilla de nuevo y pregunta, «¿Perdonar?». «Te pido que me perdones», dice gateando hacia el sacerdote. «¿Qué debo perdonarte, Torel?», «Explicar», preguntó el sacerdote, retrocediendo. El abad ya estaba acorralado en la esquina de la habitación y en las manos del pastor casi tocaron su sotana. «No me toques, por el amor de Dios, o voy a golpear», gritó. Fue entonces cuando el sacerdote entregó 3 golpes en la mano del hechicero, lo que pasó origen del proceso. ¿Entiendes la estupefacción del juez tras los debates ese extraño proceso? Nunca tu casa ha presenciado testimonios tan extraños. Sin embargo, el número de fenómenos, la ausencia de contradicciones en la mayoría importante, así como la presencia de notables testigos voluntarios, no se fue para lograr el efecto adecuado. En su sentencia, el juez tuvo en cuenta la unanimidad de los testimonios y absolvió al sacerdote, negar mérito a Torel en la demanda y cobrando costas judiciales. El juicio fue en Gerville, 4 de febrero de 1851. Posteriormente entonces cesaron todos los fenómenos. He aquí, mi querido maestro, una historia muy reciente, iluminada por serias investigaciones judiciales. ¿Qué tienes que responder? El maestro se quedó en silencio por unos momentos, recogiendo sus pensamientos, y limpiándose la cara, se levantó. «Si se decide. Sin duda tengo objeciones. El caso aquí narrado es sumamente curioso, por supuesto, pero no por eso más convincente que otros, a pesar de su modernidad. Primero, la superstición está lejos, por desgracia, de ser desarraigados. Después se me presenta este caso con un parecido increíble a los fenómenos dicho espiritistas. No ha sido suficientemente probado que los espiritistas son mentirosos, a pesar de sus manipulaciones completamente desenredadas. Hay que de acuerdo conmigo en que todos esos golpes en el pared, la brumosa figura del hombre, la mano que le da una bofetada al chico, las mesas bailarines, todos son trucos, por lo general realizadas por los espíritas en sus sesiones. Significa que alguien de esa secta estaba activo en Cideville. ¿Con qué fin él, o ellos, porque según él la confesión fue 5, la manipularon? Yo no lo sé. Pero el juez no pudo haberse comportado diferente al aceptar los testimonios solamente coherentes, porque fueron el resultado de una alucinación colectiva. El almirante se echó a reír. «Me anuncio vencido por tus argumentos, o tu escepticismo es incurable», dijo con buen humor. ¿Significa que te convencí de no creer en tonterías?, se animó el profesor. «Absolutamente. Mis convicciones son tan sólido como el Señor. Simplemente me niego solemnemente para convertirlo», concluyó el almirante con desdén. Todos rieron y la conversación cambió. Pasaron unos días sin aventuras. Los jóvenes estaban absortos en los preparativos para la fiesta de cumpleaños de Filip Nekoulievich. Se planeó iluminar todo el parque, organizar un espectáculo de fuegos artificiales en el lago y, para ello, Masalitino y Vedrinsky fueron a la ciudad para hacer el compras.
Mila mostró un vivo interés en los preparativos, ayudó a hacer linternas y trenzas coronas. Aparentemente ella estaba bien con Nadia y su prometido, porque ella siempre estaba buscando su empresa. Mikhail Dmitrievich, al contrario, apenas disimulaba su apatía. Por la noche, en la víspera del cumpleaños, cuando todos retirados a sus habitaciones, Georgi Lvovich fue a la habitación de su prima. Sentado junto a la ventana abierta, sosteniendo el cigarro apagado, ojos entrecerrados, estaba hundido en un pesado olvido. Bedrinsky se acercó. Sí, ella lo fijó por un momento, sacudiendo la cabeza y luego tocó al soñador en el hombro. Masalitinov se estremeció y se enderezó. ¿Qué te pasa, Misje? Tienes mala apariencia, algo te preocupa, ¿no enfermo, es? No, en absoluto, dijo Mikhail Dmitrievich, pasándose una mano por la frente. Estoy muy tenso. No sé cómo explicártelo, una angustia de un lugar a otro y, al mismo tiempo, me siento cansado como si hubiera pasado todo el día. Arar la tierra. ¿Y desde cuándo te sientes así? Unos días, no lo sé exactamente. Bedrinsky comenzó a reflexionar y de repente preguntó, ¿qué piensas de Mila? No me gusta, respondió Masalitinov. Sorprendido por la pregunta. Ella es muy hermosa, reconozco, pero tu extraña belleza y ojos siempre medio cerrado me pone nervioso. Todavía no vi el color de los ojos de este crisantemo. Estoy complacido con tu juicio sobre ella, porque la hay razones para pensar que le gustas más de lo que debería. Grave. No estás equivocado, ni siquiera me di cuenta mirándome, y me dio una sonrisa. Pero yo sí, y por eso descubrí el color de tus ojos. Fue el día 3, en la terraza. Tú estaba fumando en la mecedora, y Nadezhda Filipovna con Mila estaban alineando en lámparas hechas. Cuando Nadia se fue tomé algo de la terraza, lo atrapé casualmente. La mirada de Mila se fijó en ti. Iván Andreevich lo comparó con una pantera y precisamente esa palabra vino a la mente en ese momento. Fue, por primera vez, que sus ojos fosforosos de felino estaban abiertos de par en par, mirándolo con una expresión enigmática. Una mezcla de pasión y la codicia se vio en ellos, no puedo definir. Pero ese mirarlo me hizo temblar. ¿Criatura repugnante? Indignado Masalitinov. De todos modos, esto no tiene sentido porque, como usted dijo, no me gusta y nunca la cambiaría por mi Nadia. Dios, escúchalo. Suspiró Bedrinsky. Al día siguiente se reunió una gran compañía. Los agricultores vecinos vinieron con sus familias y oficiales del destacamento cercano. Los sonidos de la música militar llenó las habitaciones y el jardín, en la juventud bailaba con animación. Nadia era encantador en vestido blanco con flores rojo para adornar su cabeza de mechones negro. Vivaz y graciosa, volaba como mariposa por la casa en funciones de anfitriona, sin cuenta que su prometido bailaba más con Mila. La belleza demoníaca de Turaeva realmente brilló en ese día. Llevaba un vestido de gasa verde, con capullos de nenúfares en el pelo y el corpiño. Collares de maravillosas perlas adornaban su regazo. Y serpenteaba en el espeso cabello dorado. Ella era deslumbrante como una sirena, con una tez pálido y diáfano, ojos verdosos y labios rojos manchas de sangre, tras las cuales brillaban los dientes de blancura cegadora. A pesar del calor de los bailes, sus rostros no revelaron signos de rubor, solo acentuando el enrojecimiento de la sangre de los labios de vez en cuando, tus ojos abiertos de par en par y tachonado, con avidez, Mikhail Dmitrievich, y esa mirada cruel y fosfórica parecía penetrar en lo más profundo del alma de los jóvenes oficial, hechizándolo como los ojos de una serpiente. Momentos después, a través de su cuerpo, un temblor casi imperceptible y, mecánicamente, él se acercó a Mila, invitándola a bailar. Pero tan pronto como se acercó a ella, sus ojos parecía esconderse, oscurecido por la sombra del pestañas lanosas. Y así sucesivamente Masalitinov la invitó a bailar con entusiasmo. Emocionado, como movido por alguna fuerza extraña. En los intervalos entre los bailes, Mikhail Dmitrievich se sentó para recuperar el aliento, secándose el sudor helado que le corre por la frente con el pelo pegado. Dios mío, Misje, ¿qué cara es esa? Tú pareces acabando de cargar un montón de leña. Ven a tomarte una copa de vino para dejarlo fortalecido, dijo Georgi Lvovich, tomándola. Amigo por el brazo y arrastrándolo al buffet. Mikhail Dmitrievich volvió a limpiarse la frente. Húmedo. Ya no quiero bailar con esa Mila, anunció, recuperando el aliento. Nunca yo me sentía tan cansada y, mira, he bailado con mujeres pesada y gorda, a pesar de que Mila es ligera como una lástima. Al secar la copa de vino ofrecida por el amigo, Masalitinov se lavó la cara y volvió al salón.
Pelota, decidió bailar solo una cuadrilla con Nadia. Refugiado en un rincón acogedor detrás adelfas, cítricos y otras plantas, Masalitinov se acomodó en un sofá bajo y mullido. Y comencé a observar el movimiento en la habitación. Mientras tanto, Georgi Lvovich fue en busca del almirante que, habiendo declinado la salida de cartas, deambulaba entre los invitados. Algún tiempo después, lo encontraron en la terraza, sentado de pie junto a la balaustrada y mirando pensativamente al lago. Vedrinsky le habló del extraño estado del primo. Se agota extrañamente después de bailar. Con Mila, ¿no crees, Iván Andreevich, que hay cosa diabólica? Tal vez el viejo pastor tenga razón llamándola hija de un vampiro. Ella es la hija de Krasinski y debe ser una criatura larvaria, sostuvo el pensativo almirante, y luego se levantó. Te cuidaré mejor, pantera, añadió. Caminando como sin rumbo, el almirante pasé por algunas habitaciones y noté a Mila. Solo en el salón de baile. Era el medio tiempo y los bailarines se habían dispersado. La vio estirar el cuello hacia adelante, sondeando con una cálida mirada a través de las plantas, detrás de la que era el sofá que era conocido por Iván Andreevich. Acto continuo, ella se coló allí furtivamente como un gato y desapareció. El almirante se acercó ágilmente a las plantas y, a través de estos vio a Mikhail Dmitrievich durmiendo un sueño profundo. Su cigarro se cayó en el suelo y su rostro tenía una expresión de sufrimiento. Mila, se inclinó, lo clavó en la mirada. Extraño, y en eso se tocó la frente con los dedos. Después de despertar, te ordeno que me lleves a bailar, susurró ella imperiosamente. Se podían escuchar voces de los invitados que regresaban. Mila salió como una sombra de los arbustos, pasó como flecha a través del almirante sin darse cuenta de él y, abriendo un puerta lateral, cuarto izquierdo, Iván Andreevich se sentó a ver el resultado. Cuando se reanudó la música, Mila volvió al salón. Y, tan pronto como se sentó, de los arbustos salió Mikhail Dmitrievich. Balanceándose ligeramente, mirando vago e inquieto, se acercó a Mila, abrazándola alrededor de la cintura, tiró de ella en un ligero vals. «Oh, ¿ese bueno para nada? Y una copia del padre». «Voy a arruinar tus planes», se quejó el almirante, mirando con simpatía a Mikhail Dmitrievich, pálido, roto, respirando con dificultad. Él tomó el crucifijo que le había dado Johannes y lo sostuvo en alto hacia la pareja de baile. «Oh, ¿nuestro Señor Jesucristo? Tú que echa fuera demonios, responde a mi oración y protege esta alma cristiana, acosada por hechizos inmundo. Ante su crucifijo milagroso disipará y caerá por tierra los encantos de infierno». En ese mismo momento, la cabeza rojiza de la niña cayó bruscamente hacia atrás, su caballero sobresaltó y la soltó, dejándola caer con estrellarse contra el suelo. Madame Morel se arrojó a ayudarla, dos hombres levantaron a la joven, se desmayó y la llevó al sofá. «Rápido, rápido, dale agua», ella exageró en el baile y tanto esfuerzo te hace mal. «Oh querido Souye Yosifovna, eres tan buena, te lo ruego. Darte un vaso de sangre tibia, eso es lo que más te gusta». «Ayuda», dijo Ekaterina Alexandrovna alarmada, «administración de sales aromáticas». La niña fue llevada a una habitación contigua, donde pronto recobró el sentido, pero no por debilidad ni siquiera podía mover la mano. Solo uno de invitados, un médico, Ekaterina Alexandrovna y otras dos damas estaban junto a la mujer joven debilitada, como si estuviera muriendo. Una hora después, trajo una jarra de sangre y se la dio a Mila. Lo sorbió con avidez sin quitarse el labios de la taza grande. Mientras bebía, las fuerzas estaban regresando a ella visiblemente. Tus labios estaban teñidos de rojo y el color tierra de la tez fue sustituida por la habitual blancura diáfana. Los presentes la miraron con aire de aborreciendo tragar con avidez la sangre, pero Mila parecía no notar nada a su alrededor. «Quiero volver a la isla», murmuró en voz baja. «Débil. Estoy muy cansada y quisiera dormir. Es muy ruidoso aquí». Zamiatina trató de convencerla de que se quedara en el baile, naturalmente absteniéndose de bailar, pero Mila afirmó necesitar silencio absoluto, destacando que la presencia de un paciente podría constreñir el regocijo general. Te trajeron una manta y la envolvió en una bufanda bordado, apoyada en el brazo de la señora Morel. Mila caminó hacia el bote, que los dejó en la isla. Tan pronto como la tranquilidad rota por el incidente recuperado, se reanudó el baile con la misma emoción. Ante la insistencia de nadie, Mikhail Dmitrievich no participó debido a su aspecto agotado. Después de ver algunos después del baile, Masalitinov salió a la terraza, vacío a esa hora, y se sentó a la mesa para gustar una copa de vino. Pronto se le sumó Georgi Lvovich. «¿Cómo te sientes, Miss G? Eras muy mal hace un rato».
Simplemente no entiendo cómo siempre tan ágil, dejó caer a Mila. Mikhail Mitrievich se encogió de hombros. De repente se sintió tan pesado como un bloque de madera. Granito. No entiendo qué le pasó. No soy tan supersticioso como tú, pero esta chica parece una verdadera pesadilla. Gracias a Dios ella dejó el baile. Pero ¿qué estabas sintiendo? Parece ser malvado y blanco como una sábana. Yo estaba extremadamente agotado, con el cabeza mareada y opresión en el pecho. Pensé en acostarme, pero el almirante me llamó, me dio vino, me lavé la cara y me sentí mucho mejor, aunque todavía me siento cansado.